Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más para compartir nuestra pasión por esas historias que nos roban el aliento, nos hacen reír a carcajadas y, seamos honestos, a veces nos dejan con el corazón roto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar: Maratón Turco Express. Sí, lo escucharon bien. Hoy les traigo una selección de 11 series turcas adictivas, pero con una característica especial: todas tienen menos de 12 capítulos. ¿La razón? Entiendo perfectamente que a veces la vida se pone ajetreada y no siempre tenemos el tiempo para comprometernos con esas series eternas que parecen no tener fin. Pero no por eso vamos a privarnos de disfrutar de historias increíbles y personajes que nos enamoren, ¿verdad? Así que prepárense porque vamos a descubrir juntos joyas ocultas, series cortitas pero intensas, perfectas para un fin de semana de maratón sin remordimientos. Prometo que esta lista tiene algo para todos los gustos: romance, drama, comedia, misterio. Lo tenemos todo. Antes de empezar, quiero recordarles que si este es su primer vídeo en el canal, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de mis recomendaciones y reseñas de series turcas. Me encanta compartir mi pasión con ustedes y saber que hay tantos fanáticos como yo del otro lado de la pantalla. Además, si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar nuestro Maratón Turco Express. La primera serie de la lista es Bartu Ben, o en español, Soy Bartu. Esta comedia negra turca es una joya que pasó bastante desapercibida, pero créanme, vale la pena darle una oportunidad. La serie sigue a Bartu, un hombre que decide reinventarse después de una crisis personal y laboral, buscando la fama y el éxito en el mundo de las redes sociales. Es una crítica ácida y divertida a la cultura de la celebridad online, con un protagonista que es a la vez patético y entrañable. Tiene solamente 6 episodios, así que es perfecta para ver en una tarde. *** Profundizando en Bartu Ben, una crítica satírica a la era digital. *** Bartu Ben no es simplemente una comedia, es una reflexión mordaz sobre la obsesión contemporánea con la validación online. Bartu, nuestro antihéroe, representa a todos aquellos que en un momento de vulnerabilidad sucumben a la promesa de la fama digital como solución a sus problemas. La serie explora cómo la búsqueda de likes y seguidores puede distorsionar la realidad y llevar a comportamientos absurdos y, a veces, incluso destructivos. La genialidad de la serie reside en su capacidad para hacernos reír de nosotros mismos. Reconocemos en Bartu, exagerado pero innegablemente humano, nuestras propias inseguridades y anhelos de aceptación. La comedia negra se utiliza de manera magistral para abordar temas serios como la soledad, la crisis de identidad y la presión social. Además, la serie cuenta con un guión inteligente y diálogos ingeniosos que mantienen al espectador enganchado de principio a fin. El ritmo es ágil y los personajes secundarios, aunque caricaturescos, contribuyen a enriquecer el universo de Bartu y a amplificar el mensaje de la serie. Si buscas una comedia que te haga reír y reflexionar al mismo tiempo, Bartu Ben es una excelente opción. No te dejes engañar por su corta duración, esta joya turca tiene mucho que ofrecer. Piensa en ella como un Black Mirror light, pero con el encanto y el humor característico de Turquía. En segundo lugar, les presento Ethos o Bir Bakadr. Esta serie original de Netflix es un drama psicológico que explora las tensiones culturales y sociales en la Turquía contemporánea. A través de las vidas de varios personajes, cada uno con sus propias luchas y secretos, Ethos nos invita a reflexionar sobre la identidad, la religión, la clase social y la salud mental. Es una serie inteligente, conmovedora y visualmente impactante, con una narrativa que te atrapa desde el primer momento. Tiene 8 episodios. *** un mosaico de la sociedad turca moderna. Ethos es mucho más que un drama, es un estudio profundo y complejo de la sociedad turca contemporánea. La serie entrelaza las vidas de personas de diferentes orígenes, creencias y clases sociales, mostrando cómo sus caminos se cruzan y cómo sus prejuicios y miedos los separan. La serie aborda temas delicados como la polarización política, el choque entre tradición y modernidad, el papel de la religión en la vida cotidiana y las dificultades que enfrentan las mujeres en una sociedad patriarcal. Lo que hace a Ethos tan especial es su capacidad para presentar estos temas de manera matizada y sin caer en estereotipos. Cada personaje está construido con cuidado y profundidad, permitiéndonos comprender sus motivaciones y empatizar con sus luchas.
La serie nos obliga a cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas y a reflexionar sobre la complejidad de la condición humana. Además, Ethos destaca por su estética visualmente impactante. La dirección de fotografía es impecable y la banda sonora contribuye a crear una atmósfera opresiva y melancólica. Si buscas una serie que te haga pensar, sentir y cuestionar el mundo que te rodea, Ethos es una experiencia imperdible. Prepárate para un viaje emocional intenso y revelador. Esta serie te dejará pensando durante días después de terminarla. Es una ventana a la Turquía moderna, mostrada con honestidad y sin adornos. La tercera recomendación es Immortals o Yaşamayanlar. Si son fanáticos de los vampiros y las historias de fantasía oscura, esta serie es para ustedes. Immortals nos transporta a Estambul, donde un joven vampiro llamado Mia busca venganza contra el poderoso Dmitri, quien la convirtió en lo que es. En su camino, se encontrará con aliados inesperados y descubrirá secretos ancestrales. Es una serie llena de acción, romance y efectos especiales impresionantes. Consta de 8 capítulos llenos de adrenalina. *** Immortals Vampiros en la mística Estambul ***. Immortals ofrece una visión fresca y original del mito del vampiro, ambientada en la fascinante ciudad de Estambul. La serie combina elementos de acción, romance y fantasía oscura, creando una experiencia entretenida y adictiva. La trama se centra en la búsqueda de venganza de Mia, una joven vampira que busca destruir a Dmitri, el responsable de su transformación. En su camino, Mia se encuentra con un grupo de aliados inesperados, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. Lo que distingue a Immortals de otras series de vampiros es su ambientación única. Estambul, con su rica historia y su mezcla de culturas, se convierte en un personaje más de la serie. Las calles de la ciudad, los antiguos edificios y las mezquitas sirven como telón de fondo para una historia llena de acción y misterio. Además, la serie cuenta con efectos especiales impresionantes y escenas de lucha coreografiadas de manera magistral. Si buscas una serie de vampiros con un toque diferente y una ambientación exótica, Immortals es una excelente opción. Prepárate para sumergirte en un mundo de oscuridad, romance y venganza. No esperes un Buffy cazavampiros. Esta serie tiene un tono mucho más oscuro y adulto, explorando la moralidad de los vampiros y sus complejas relaciones. Seguimos con Deep, una serie de acción y suspenso que te mantendrá al borde de tu asiento. Sair es un psiquiatra que trabaja como mediador en intentos de suicidio. Un día, conoce a Vilge, una joven que está al borde del abismo. Sair hará todo lo posible por salvarla, pero pronto descubrirá que Vilge esconde un oscuro secreto que podría poner en peligro sus vidas. Es una serie intensa, con giros inesperados y actuaciones sólidas. Tiene 8 episodios que se pasan volando. *** Deep, suspenso psicológico en las profundidades del abismo ***. Deep es una serie de suspenso psicológico que te atrapará desde el primer episodio. La trama gira en torno a Sair, un psiquiatra que trabaja como mediador en intentos de suicidio. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Vilge, una joven que está al borde del abismo y que esconde un oscuro secreto. La serie explora temas como la salud mental, el trauma, la redención y el poder del amor. Sair, atormentado por su propio pasado, se ve obligado a enfrentarse a sus demonios internos mientras intenta salvar a Vilge. Lo que hace a Deep tan adictiva es su ritmo narrativo trepidante y sus giros inesperados. Cada episodio revela nuevas pistas y secretos, manteniendo al espectador en vilo hasta el final. Además, la serie cuenta con actuaciones sólidas y una dirección impecable. Si buscas una serie de suspenso que te haga pensar y sentir al mismo tiempo, Deep es una excelente opción. Prepárate para un viaje emocional intenso y lleno de sorpresas. Esta serie no es para los débiles de corazón. Aborda temas muy delicados y te dejará reflexionando sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la salud mental. En quinto lugar, tenemos Fi, una serie dramática y romántica que causó sensación en Turquía. La historia gira en torno a Kan Manyay, un famoso psicólogo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina con un talento excepcional. La serie explora temas como la ambición, el poder, la obsesión y las relaciones tóxicas. Es una serie visualmente hermosa, con una banda sonora envolvente y actuaciones memorables. Está dividida en 3 partes, Fi, Sei y Pi, siendo Fi la primera, con 9 episodios. *** Fi, un canto a la ambición,
la obsesión y la belleza destructiva ***. Fi es un drama romántico y psicológico que causó un gran impacto en Turquía por su audacia y su tratamiento de temas controvertidos. La serie narra la historia de Can Mañay, un reconocido psicólogo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina con un talento excepcional. La serie explora la ambición desmedida, el abuso de poder, la obsesión enfermiza y la toxicidad en las relaciones. Can Mañay, un personaje carismático y manipulador, utiliza su influencia y su conocimiento de la psicología para controlar y seducir a Duru. Fi destaca por su estética visualmente impactante. La serie está filmada con una elegancia y una sensibilidad que realzan la belleza de los paisajes y la expresividad de los personajes. La banda sonora, compuesta por melodías melancólicas y evocadoras, contribuye a crear una atmósfera de ensueño y de tensión. Si buscas una serie dramática y romántica que te haga reflexionar sobre los límites del amor, el poder y la ambición, Fi es una excelente opción. Prepárate para un viaje emocional intenso y lleno de belleza y oscuridad. Esta serie es visualmente impresionante. Desde la cinematografía hasta el vestuario, todo está cuidado al detalle. Es una experiencia artística que te dejará sin aliento. Ahora les recomiendo Sasiyet o Persona. Esta serie de misterio y drama psicológico sigue a Aga Beyolu, un hombre diagnosticado con Alzheimer que decide aprovechar su condición para cometer crímenes impunes. Al mismo tiempo, una joven detective llamada Nebra Elmas investiga una serie de asesinatos que parecen estar conectados. Es una serie inteligente, original y con un ritmo narrativo impecable. Aluk Bilginer ganó un premio Emmy por su actuación en esta serie, así que ya se pueden imaginar lo buena que es. Tiene 12 capítulos, pero créanme, valen cada minuto. ***** Sasiyet, un thriller psicológico con una actuación magistral *****. Sasiyet, también conocida como Persona, es una serie de misterio y drama psicológico que ha sido aclamada por la crítica internacional. La serie sigue la historia de Aga Beyolu, un hombre diagnosticado con Alzheimer que decide aprovechar su condición para cometer crímenes impunes. Paralelamente, una joven detective llamada Nebra Elmas investiga una serie de asesinatos que parecen estar misteriosamente conectados. La serie es inteligente, original y con un ritmo narrativo que te mantiene enganchado de principio a fin. Sasiyet plantea preguntas profundas sobre la moralidad, la justicia y la memoria. ¿Es justo castigar a alguien que no es consciente de sus actos? ¿Puede la enfermedad mental justificar el crimen? La actuación de Aluk Bilginer como Aga Beyolu es simplemente magistral. Bilginer interpreta a un personaje complejo y contradictorio, que es a la vez víctima y victimario. Su actuación le valió un premio Emmy, convirtiéndose en el primer actor turco en recibir este prestigioso galardón. Si buscas una serie de misterio que te haga pensar y sentir al mismo tiempo, Sasiyet es una opción imperdible. Prepárate para un viaje psicológico oscuro y fascinante. Esta serie es un verdadero deleite para los amantes del cine de autor. La dirección es impecable y la fotografía crea una atmósfera opresiva y melancólica. La siguiente serie es Siyabe Yazask, o Amor en blanco y negro. Esta es para los amantes del romance con un toque oscuro. La serie cuenta la historia de Asl, una joven doctora idealista que se ve obligada a trabajar para Ferhat, un peligroso asesino a sueldo con un pasado traumático. A pesar de sus diferencias, Asl y Ferhat se sienten atraídos el uno por el otro, dando lugar a una relación intensa y llena de obstáculos. Tiene 8 episodios centrando una historia de amor inusual. Siyabe Yazask, un romance prohibido en el mundo del crimen ****. Siyabe Yazask, o Amor en blanco y negro, es un drama romántico turco que te sumerge en un mundo de contrastes y emociones intensas. La serie narra la historia de Asl, una joven doctora idealista que se ve obligada a trabajar para Ferhat, un peligroso asesino a sueldo con un pasado traumático. A pesar de sus diferencias abismales, Asl y Ferhat se sienten atraídos el uno por el otro, dando lugar a una relación prohibida llena de obstáculos y peligros. La serie explora temas como el amor, la redención, el sacrificio y la lucha entre el bien y el mal. Siyabe Yazask destaca por la química entre los protagonistas. Sus actuaciones son convincentes y transmiten la complejidad de sus personajes. La serie también cuenta con una trama llena de acción, suspenso y giros inesperados. Si eres fanático de los dramas románticos con un toque oscuro, Siyabe Yazask es una excelente opción. Prepárate para un viaje emocional intenso y lleno de pasión.
Si te gustan las historias de amor con personajes moralmente ambiguos, esta serie es para ti. No esperes un cuento de hadas, esta historia es mucho más realista y cruda. Continuamos con Vozkr ODSTP. Esta serie de drama y crimen sigue a Seyfi, un experimentado detective de policía que se asocia con Nuri, un joven y ambicioso oficial, para investigar el asesinato de un niño en un pequeño pueblo de la estepa turca. A medida que avanzan en la investigación, Seyfi y Nuri descubrirán secretos oscuros y siniestras conspiraciones. Es una serie atmosférica, con una ambientación opresiva y actuaciones convincentes. Consta de 10 episodios. *** Vozkr, un thriller criminal en la desolación de la estepa turca. ***. Vozkr ODSTP es un drama criminal turco que te transporta a un mundo desolado y opresivo. La serie sigue a Seyfi, un experimentado detective de policía que se asocia con Nuri, un joven y ambicioso oficial, para investigar el asesinato de un niño en un pequeño pueblo de la estepa turca. A medida que avanzan en la investigación, Seyfi y Nuri descubrirán secretos oscuros y siniestras conspiraciones que involucran a los habitantes del pueblo. La serie explora temas como la corrupción, la injusticia, la pérdida y la soledad. Vozkr destaca por su ambientación atmosférica y su ritmo narrativo lento pero constante. La estepa turca, con sus vastos paisajes y su clima hostil, se convierte en un personaje más de la serie. Si eres fanático de los thrillers criminales con un toque oscuro y realista, Vozkr es una excelente opción. Prepárate para un viaje inquietante y lleno de suspense. Esta serie es perfecta para aquellos que disfrutan de los thrillers nórdicos. La ambientación, el ritmo y la atmósfera son muy similares. La 9ª recomendación es Hakan, Muaf o The Protector. Esta serie original de Netflix es una fantasía urbana que nos presenta a Hakan, un joven que descubre que tiene la misión de proteger Estambul de fuerzas oscuras. Con la ayuda de un grupo de guardianes ancestrales, Hakan deberá aprender a controlar sus poderes y enfrentarse a enemigos poderosos. Es una serie entretenida, con efectos especiales decentes y una trama que te engancha desde el principio. La primera temporada tiene 10 episodios. Hakan, Muaf, fantasía urbana en el corazón de Estambul. Hakan, Muaf o El Protector es una serie de fantasía urbana turca original de Netflix. La serie sigue a Hakan, un joven común y corriente que descubre que es el último protector de Estambul, un héroe legendario encargado de proteger la ciudad de fuerzas oscuras. Con la ayuda de un grupo de guardianes ancestrales, Hakan deberá aprender a controlar sus poderes y enfrentarse a enemigos poderosos que amenazan la ciudad. La serie explora temas como la responsabilidad, el sacrificio, la amistad y el poder del destino. Hakan, Muaf destaca por su ambientación única en Estambul, una ciudad llena de historia y misterio. La serie combina elementos de la mitología turca con la fantasía moderna, creando una historia entretenida y original. Si eres fanático de las series de superhéroes con un toque diferente, Hakan, Muaf es una excelente opción. Prepárate para un viaje lleno de acción, aventura y magia. Si te gusta la mitología y las leyendas, esta serie te encantará. Aprenderás sobre la historia de Estambul y las creencias ancestrales de Turquía. Casi llegamos al final, y para la penúltima recomendación, les traigo Aleph. Esta miniserie de suspenso y crimen sigue a dos detectives, Kemal y Setar, que investigan una serie de extraños asesinatos en Estambul que parecen estar relacionados con antiguas tradiciones sufíes. A medida que se adentran en el caso, Kemal y Setar descubrirán un mundo oculto de misticismo y secretos ancestrales. Es una serie visualmente impactante con una atmósfera inquietante y una trama intrigante. Tiene 8 episodios. Aleph, un thriller místico en el corazón de Estambul. Aleph es una miniserie turca de suspenso y crimen que te sumerge en un mundo de misticismo y secretos ancestrales. La serie sigue a dos detectives, Kemal y Setar, que investigan una serie de extraños asesinatos en Estambul que parecen estar relacionados con antiguas tradiciones sufíes. A medida que se adentran en el caso, Kemal y Setar descubrirán un mundo oculto de rituales, símbolos y creencias que desafían su lógica y su comprensión de la realidad. La serie explora temas como la fe, la razón, la muerte y la búsqueda de la verdad. Aleph destaca por su estética visualmente impactante y su atmósfera inquietante. La serie está filmada con una elegancia y una sensibilidad que realzan la belleza de los escenarios y la expresividad de los personajes.
La banda sonora, compuesta por melodías misteriosas y evocadoras, contribuye a crear una atmósfera de tensión y de suspense. Si buscas una serie de suspenso que te haga pensar y sentir al mismo tiempo, Aleph es una excelente opción. Prepárate para un viaje psicológico oscuro y fascinante. Si te interesa la religión y la espiritualidad, esta serie te abrirá los ojos a un mundo nuevo de creencias y prácticas. Y finalmente llegamos a la última serie de nuestro maratón turco express, Uysal o The Uysals. Esta serie de comedia negra y drama sigue a la familia Uysal, aparentemente perfecta, que vive en Estambul. Sin embargo, detrás de su fachada de normalidad, cada miembro de la familia esconde secretos y frustraciones. Es una serie que explora la hipocresía, la alienación y la búsqueda de la identidad en la sociedad moderna. Es inteligente, divertida y a la vez conmovedora. Tiene 8 episodios perfectos para terminar este maratón con una sonrisa. *** Uysal, una comedia negra sobre la desilusión de la vida moderna. Uysal, o The Uysals, es una serie turca de comedia negra y drama que te invita a reflexionar sobre la hipocresía, la alienación y la búsqueda de la identidad en la sociedad moderna. La serie sigue a la familia Uysal, aparentemente perfecta, que vive en Estambul. Sin embargo, detrás de su fachada de normalidad, cada miembro de la familia esconde secretos y frustraciones. El padre, un arquitecto exitoso, se siente atrapado en su matrimonio y en su trabajo. La madre, una ama de casa dedicada, busca una forma de escapar de la rutina. Los hijos, adolescentes rebeldes, luchan por encontrar su lugar en el mundo. La serie explora temas como la crisis de la mediana edad, la infidelidad, la depresión, la adicción y la soledad. Uysal destaca por su humor negro y su crítica mordaz a la sociedad contemporánea. Si buscas una serie que te haga reír y pensar al mismo tiempo, Uysal es una excelente opción. Prepárate para un viaje emocional intenso y lleno de sorpresas. Esta serie es perfecta para aquellos que se sienten un poco perdidos en la vida. Te hará cuestionar tus propias decisiones y te animará a buscar tu propia felicidad. Y ahí lo tienen. 11 series turcas adictivas, todas con menos de 12 capítulos, perfectas para disfrutar de un buen maratón sin tener que sacrificar todo su tiempo libre. Espero que esta lista les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. En resumen, exploramos una variedad de géneros, desde la comedia negra hasta el romance oscuro, pasando por el suspenso, el crimen y la fantasía. Todas estas series tienen en común que son cortas, intensas y muy adictivas. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que se hayan divertido tanto como yo compartiendo mis recomendaciones con ustedes. Ahora, me encantaría saber cuál de estas series les llama más la atención. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Ya vieron alguna de estas? ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna otra serie corta que me recomienden? Los leo. Y como siempre, antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis próximas recomendaciones y reseñas. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día y felices maratones.